Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ya lo pasado, pasado es. Es complejo, ¿no es cierto?, lidiar con el pasado. El pasado parece ser una especie de criatura que intenta por todos los medios posibles retornar o filtrarse hasta nuestro presente. Es difícil tratar con el pasado, sobre todo con aquel pasado nuestro, amigos, que tiene un componente de negativismo, de cosa que salió mal, cosa que nos molesta, que nos avergüenza, etcétera. Así es que este es nuestro tema para hoy. Ya lo pasado, pasado es, con la firme intención, amigos, de darles un poco de elementos, diría yo, para que podamos todos tratar de una manera efectiva con nuestro pasado y dejarlo justo como el vocablo indica, dejarlo como algo pasado. En Filipenses capítulo 3, segunda parte del versículo 13, primera parte del versículo 14, San Pablo hace una referencia que nos sirve muy bien alrededor de este tema. Dice él, más bien, una cosa hago, no dos, no tres, no cuatro, no media docena, no, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome, lo que indica un componente de compromiso, un componente de lucha, de participación activa, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando. Me gusta sobremanera porque esto demuestra gallardía, demuestra fe, demuestra compromiso para con su llamado. Es un texto extraordinario, lo leo de nuevo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando. Me parece que como plataforma de Biblia, de palabra de Dios, resulta extraordinaria en términos de la solidez que tiene lo que aquí estamos proponiendo en el programa, que el pasado hay que dejarlo atrás, que hay que dejar de estar mirando hacia atrás y esforzarnos por lo que está delante nuestro. Es maravilloso. Ahora, traigo una pregunta que me parece resultará interesante en este momento del enfoque. ¿Cómo es que el pasado se vuelve presente? Les decía antes que el pasado es una especie de criatura que intenta filtrarse por todos los medios hasta llegar a activarse en nuestro presente. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que el pasado se vuelve presente en la vida de muchas personas? Déjenme decirles cómo. En primer lugar, el pasado se vuelve presente si te vuelves a él demasiado. Hay personas que están mirando mucho hacia ese balcón o por ese balcón. Están volviendo demasiado a su pasado. Son demasiado reiterativos sobre el pasado. Me parece que si vamos nosotros a hacer alguna clase de alusión al pasado, o si vamos nosotros a hacer alguna clase de contacto con el pasado, solo puede ser para fines ilustrativos, para fines de edificación, para fines de testimonio, para fines de, como diría San Pablo, edificar a los oyentes. En mi caso, soy reiterativo sobre mi pasado, en drogas y en todo eso, porque eso no es que esté yo volviendo demasiado a él, sino que resulta edificante para los oídos de mis oyentes. Pero cuando se trata de vida, yo jamás voy a citar mi pasado con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, porque eso, como dice la gente, no viene al caso. Entonces, sirva esto para explicar y para darle forma y darle fuerza al hecho de que, o a la idea más bien, de que el pasado se vuelve presente cuando te vuelves demasiado a él. Pregúntate, ¿cuánto estás tú volviendo hacia él, hacia el pasado? Esa puede ser la razón que tu pasado se está imponiendo en tu presente. 2. El pasado se vuelve presente si lo has convertido en gruta de refugio. A veces vivimos, como diría el poeta, de recuerdos tristes de un pasado alegre. Entonces estamos
convirtiendo buenos recuerdos pasados, que a diferencia con mi presente doloroso, entonces resultan más oportunos para ir a refugiarme en ellos. Hay gente así. Su presente no es tan halagüeño, tan promisorio, su presente no es un indicador positivo de un futuro mejor, su presente es escabroso, su presente es conflictivo, su presente es de luchas, de dificultades, etc. Entonces, ¿qué sucede? Ante un presente así, poco halagador, entonces la gente, si tiene un pasado bonito, si tiene un pasado que es más bien un buen recuerdo más que un mal recuerdo, entonces buscan refugiarse en ese pasado bueno. Pero entonces con eso lo que hacen es que el pasado comienza a moverse como niebla hasta invadir el escenario presente de esa persona. Pero yo pregunto, ¿de qué me sirven los recuerdos tristes de un pasado alegre? ¿De qué me sirve estar volviendo a la gruta de un pasado que fue mejor que mi presente? ¿Me sirve? No me sirve. No me sirve. En todo caso, ¿me servirá para qué? Para drogarme con el pasado bonito que tuve. Pero nadie vive del pasado, sea el pasado malo, sea el pasado bueno. Amigos, nadie vive del pasado. Vivimos del presente y del futuro. El pasado, hombre, si fue un pasado bueno, te felicito. Si fue un pasado malo, bueno, cuánta más razón para no estar pensando en ello. Entonces, el pasado se vuelve presente si lo has convertido en gruta de refugio. 3, el pasado se vuelve presente también si el pasado te hostiga en el presente. Hay personas que están bajo el hostigamiento del pasado. La constante molestia, el constante acoso del pasado. ¿Cómo el pasado puede hostigar tu presente? Bueno, hiciste algo muy malo, te sientes culpable, te parece que Dios te va a castigar por lo que hiciste, no estás muy seguro si lo resolviste bien o solo medio lo tapaste, te queda la sensación de que todavía eres reo, que todavía eres culpable de esa situación. Y entonces cuando tú estás así, inseguro de cómo cerraste algún capítulo malo en tu vida, entonces el pasado comienza a hostigarte, el pasado comienza a molestarte. Hay una buena representación de este asunto en la Biblia cuando se lee que estaba el sacerdote Josué delante de la presencia del Señor y vino Satanás para acusarle, dice. Pero de pronto, bueno, y Josué, dice, estaba vestido con vestiduras inmundas. Pero vino un ángel del Señor y recibió la instrucción de parte del Eterno. Quiten las vestiduras inmundas y pónganle vestiduras puras, limpias. Me parece que esto tiene le podemos hacer alguna aplicación de lo que hace la culpa. La culpa son esas vestiduras viles. Y Satanás se te acerca, estando tú en esas vestiduras de la culpabilidad, para hostigarte, para molestarte, para acusarte, pero es allí donde tú tienes que hacer algo. Bueno, si ya ni qué remedio, lo hecho está, entonces busca tú una limpieza espiritual en Dios. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante de Dios, pídele a Él, ruégale una oportunidad. Él es un Dios de gracia, de toda misericordia, de toda fidelidad. Pero, volviendo al tema, esta es la razón por la cual el pasado puede estar hostigando tu presente y a la vez volviéndose tu pasado parte de tu presente. Número 4, sigo sumando respuestas. ¿Cómo el pasado se vuelve presente? Se vuelve presente si el pasado es asunto sin resolver. Ya estaba yo ya en ese tema. Un pasado no resuelto, claro que se va a venir hasta tu presente. Se va a venir como una marejada que no estás esperando. Se va a venir como un oleaje que no estás esperando, como una avalancha de piedras sobre ti. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pasado? Ya lo estaba yo diciendo hace un minuto. Arrepiéntete, confiésalo delante de Dios,
ruégale a Dios su gracia sobre ti. Pero nosotros no podemos ocultar nuestro pasado y creer que con no decir nada sobre nuestro pasado, con creer que el ocultamiento del pasado es una solución. Nunca el ocultamiento es una solución. No digo, hombre, que lo publiques en los periódicos, pero digo, preséntalo delante de Dios y delante de Dios resuélvelo, y entonces ya una vez resuelto el pasado no tiene por qué ser parte de tu presente. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del enfoque, el pasado se vuelve presente si no lo has neutralizado con el perdón. El perdón tiene más que una sola dimensión. Me explico. Está el perdón que Dios nos extiende. Aparte de Dios, no creo que alguien más tenga las facultades de perdonar de esa manera redentora, salvífica. Pero aparte del perdón que recibimos de Dios está el perdón que nos otorgamos nosotros a nosotros mismos. Y aparte del perdón que nos otorgamos a nosotros mismos está el perdón que le otorgamos a otras personas. Y aparte de ese perdón está el perdón que otras personas nos otorgan a nosotros. O sea que por lo menos hay 4 dimensiones muy claras acerca del perdón. El perdón que yo recibo de Dios, el perdón que yo me otorgo a mí mismo, el perdón que le concedo a otras personas y el perdón que otras personas me conceden a mí. 4 dimensiones del perdón. Entonces, el pasado se puede estar volviendo presente si el pasado es un asunto sin resolver. Y ya te dije, 4 dimensiones de solución del pasado, del pecado del pasado. Y número 5, ¿cómo el pasado se vuelve presente? Se vuelve presente si no lo has neutralizado con el perdón. Fue lo último que estaba yo diciendo. Así es que son 5 respuestas, amigos, a la interrogante. ¿Cómo el pasado se vuelve presente? Ya lo expliqué. Ya el que se pierda de este punto en adelante, hombre, ya no sé qué estará pasando con él o con ella, pero estas son las explicaciones a esa interrogante. Propongo ahora hacer la pausa acostumbrada, amigos. Para al retornar traigo otra interrogante. ¿Cómo dejar lo pasado en el pasado? Amigos, les hablo de esto precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Amigos, estamos ya de vuelta y les recuerdo que nuestro tema de enfoque para hoy se titula Ya lo pasado, pasado es. Es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Yo lo entiendo muy bien. Se requiere toda una serie de pasos, de dinámicas para que el pasado se quede justo recluido donde debe estar, en el baúl de los recuerdos y en el mejor de los casos, diría yo, como una especie de compendio de experiencias de vida que nos pueden ofrecer preciosas lecciones que nos pueden servir para el presente y para el futuro. Es el único valor y la única validez del pasado. Darnos lecciones. Pero cuando el pasado se vuelve una mortificación, cuando el pasado se vuelve una carga, cuando el pasado se vuelve una especie de aguijón en la carne, entonces hay algo que hay que resolver. Bueno, nuestro programa tiene que ver con esto. En la carta a los Filipenses capítulo 3, segunda parte del verso 13, primera parte del verso 14, San Pablo escribió: Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando. Aquí hay dos, yo diría, articulaciones, hay dos vocablos que son sumamente importantes para entender la esencia de este pasaje o de estos pasajes. Lo primero es olvidar. No es lavado de cerebro, por supuesto. Es simplemente dejar mentalmente, anímicamente, dejar el pasado tranquilo donde está, sacarlo de tus obsesiones,
Sacarlo de tus pensamientos, que el pasado no se vuelva mentalmente algo recurrente, anímicamente algo recurrente, olvidando, dice, lo que queda atrás. Y hay versiones que dicen ciertamente olvidando. Y el otro vocablo importante es esforzándome. Si juntamos esto, olvidando y esforzándome, construimos el puente perfecto entre el pasado, nuestro presente y futuro. Tenemos que olvidar el pasado y tenemos que esforzarnos por lo que está delante y entonces sí, lograr seguir avanzando. Haciendo un poco de resumen, amigos, en la primera parte del programa les introduje a la discusión esta interrogante: ¿cómo el pasado se vuelve presente? Y sucede por lo siguiente. 1. Si te vuelves a él demasiado. De manera, yo diría, incorrecta, errónea. 2. Si lo has convertido en gruta de refugio. 3. Si el pasado te hostiga en el presente. 4. Si el pasado es un asunto todavía sin resolver. Y 5. Si no lo has neutralizado con el perdón. Ahora, ¿cómo dejar lo pasado en el pasado? Esta pregunta es importante. Esta interrogante es vital para una vida tranquila, para una vida en paz, para una vida, yo diría, potenciada hacia el futuro. ¿Cómo dejar lo pasado en el pasado? Primer consejo: arrepentimiento total por los errores cometidos. Quiero hacer esa reiteración, medio lo dije en el camino, en la primera parte del programa, pero ahora quiero ser enfático de manera cabal. Arrepentimiento total por los errores cometidos. ¿Qué estoy tratando de atacar? Un arrepentimiento parcial. Cuando el arrepentimiento es parcial, la solución nunca vendrá. La liberación no será posible. Tenemos nosotros que buscar un arrepentimiento total. ¿Cómo se logra? Hablando con Dios de manera total. Dios, esto y esto y esto es lo que yo he hecho. Estos y estos y estos son mis equivocaciones y mis errores. Estos y estos son mis pecados. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, Dios se vuelve tu amigo. Cuando tú no te pones a cuentas con Dios y crees que Dios se va a hacer de la vista corta, se convierte en un juez que con mucha severidad va a tratar con tu vida. Así es que mejor haz que Él se vuelva tu amigo. ¿Cómo? Arrepiéntete. Dice la palabra de Dios: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Segundo consejo: ¿cómo dejar lo pasado en el pasado? Perdón total por el pecado tuyo y de otros. Arrepentimiento total. Y ahora, perdón total. Para que sea un perdón total, habrá que totalmente hacer referencia al pecado y a la maldad. Y totalmente perdonarte a ti mismo en base del perdón que Dios te concede y perdonar totalmente a quien haya pecado en contra tuya. Cuando tú te zafas de las cadenas de la maldad, sea esta maldad de otros en contra tuya o maldad tuya, cuando tú rompes esta cadena y se rompe con el perdón, y el perdón necesita previo arrepentimiento, como ya pusimos en lista, entonces tú te conviertes en la persona que necesitas ser. Te conviertes en la persona que anhela ser alguien totalmente liberado del pasado. Tercer consejo: ¿cómo dejar lo pasado en el pasado? Reconcíliate con tu historial de vida. Reconcíliate con tu historial de vida. Todos tenemos una especie de expediente. En ese expediente están recogidos, nos guste o no, o lo queramos o no, están recogidos todos nuestros actos. Hasta lo más escondido, hasta lo más recóndito en nuestra vida, todo eso sale a la luz y está allí plasmado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con ese expediente? Necesitamos tratarlo y reconciliarlo. Eso equivale a reconciliarte con tu historial de vida. Dijo el pródigo a su padre:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No alcanzó a decir lo último, pero lo tenía planeado. Trátame como a uno de tus jornaleros. Creo yo que esto es vital para reconciliarse uno totalmente, reconciliarse con su historia. ¿Qué estaba reconociendo ese muchacho? Haber pecado contra su papá, contra su familia, haber atacado lo más importante. Entonces, cuando tú haces eso, activas un proceso de reconciliación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si tú estás delante de Dios en el altar y te acuerdas que hay algo que necesitas reconciliar, que vayas primero a reconciliarlo. Pero hay personas que creen que con tirarlo debajo de la cama, ponerlo detrás de la puerta, tirarlo debajo de la alfombra, que con eso lo resuelven. No, no se resuelve. Mira lo que te estoy diciendo: arrepentimiento total, luego 2, perdón total, y ahora 3, reconciliarte con tu historial de vida. Y sigo sumando. 4, ¿cómo dejarlo pasado en el pasado? Hay que hacer las paces con tu conciencia. La conciencia es un mecanismo autónomo de nosotros. Es decir, no se puede manipular la conciencia. Lo único que uno puede hacer es endurecer su corazón y por consiguiente endurecer su conciencia. Eso es, yo diría, una especie de automaldad, hacerse maldad a sí mismo. Pero en términos generales, la conciencia es un mecanismo autónomo. Está puesto como un mecanismo moral en los seres humanos. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres, cuando hagamos algún acto negativo del cual no estamos racionalmente conscientes, entonces la conciencia funcione y nos reprenda y nos indique que hemos hecho mal. Ejemplo, está el rey David. Viene un profeta, un vidente, Natán, le cuenta una parábola. Un hombre actuó con injusticia y le robó su ovejita a otro hombre. David dice, debe pagar 4 veces y es digno de muerte. ¿Qué sucede? No está consciente que él ha hecho eso. Entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre. David, su conciencia se activa, ese mecanismo moral lo reprende y acto seguido dice, he pecado contra el Señor. Eso es la conciencia. Ese mecanismo moral que independientemente de nosotros comienza a hacer su trabajo y nos habla. A mí me parece que lo que sucede es esto. Jesús lo explicó pero muy por delante en el tiempo. Jesús dijo que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es lo que sucede entonces? El Espíritu Santo opera a través de nuestra conciencia cuando se trata de errores cometidos. Entonces, cuando hemos pecado y no estamos racionalmente conscientes, porque no estamos conscientes de todos nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo comienza a operar y opera a través de nuestra conciencia y comienza a perturbar una, entre comillas, supuesta tranquilidad y nos convence, nos persuade de pecado, justicia y juicio. Así es que haz las paces con tu conciencia. Si tu conciencia te está molestando, debe ser por algo. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo dejarlo pasado en el pasado? Hay que ver la vida hacia adelante, no hacia atrás. Nadie física y materialmente camina hacia atrás. Todos caminamos hacia adelante. Es algo natural en la persona. Pues bien, no hagas algo antinatural espiritualmente. Caminar viendo hacia atrás. Camina viendo hacia adelante. Entonces, en resumen, ¿cómo dejarlo pasado en el pasado? Hay que hacer lo siguiente. 1, arrepentimiento total por los errores cometidos. 2, perdón total por el pecado tuyo y de otros. 3, reconciliarte con tu historial de vida. 4, hacer las paces con tu conciencia. Y 5, finalmente, ver la vida hacia adelante, no hacia atrás. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Ya lo pasado, pasado es.